En este tutorial se explica mediante un ejercicio la ley de Graham o ley de difusión de los gases. Esta ley fue enunciada por Thomas Graham, químico escocés nacido en Glasgow, quien entre 1828 y 1833 realizó trabajos sobre difusión de los gases. Esta ley dice: a condiciones de presión y temperaturas iguales, las velocidades de efusión y difusión de los gases son inversamente proporcionales a la raíz cuadrada de sus masas molares o a sus densidades. Diferenciemos los conceptos de efusión y difusión de un gas. La efusión es cuando los gases salen por orificios o poros. El caso de la salida de gas por la boquilla de esta pipeta de gas o por el exhausto de este carro son ejemplos de efusión de los gases. En cambio, la difusión se presenta cuando los gases salen libremente. Por ejemplo, los gases que le dan el aroma al café y que se esparcen libremente por el aire, y los gases que salen de las flores y que se esparcen libremente en el aire y que dan un olor agradable son ejemplos de difusión. La ley de Graham se resume en esta fórmula: los valores de un gas están entrecruzados porque presentan una relación inversamente proporcional. Quiere decir que la velocidad del primer gas es mayor si la masa molar de él es menor, y la velocidad del gas número 2 será menor siempre y cuando su masa molar sea mayor con respecto a la masa molar del gas número 1. Aquí también se presenta la relación inversa entre la velocidad del gas 1 con su densidad y la velocidad del gas número 2 con su respectiva densidad. Para comprender mejor esta ley de Graham lo podemos explicar mediante este ejercicio que nos dice: ¿cuál es la velocidad de difusión del hidrógeno con respecto a la velocidad de difusión del oxígeno a condiciones de presión y temperaturas estándar? La densidad del hidrógeno es de 0.09 gramos sobre centímetro cúbico y el del oxígeno es de 1.43 gramos sobre centímetro cúbico. Inicialmente colocamos los datos del ejercicio. Aquí tenemos el gas hidrógeno y el gas oxígeno en el recipiente, sus densidades, y nos están averiguando la relación entre la velocidad de las moléculas del gas hidrógeno y las del oxígeno cuando se difunden. Al decir presión y temperatura estándar, nos está indicando que la presión es de 1 atmósfera y la temperatura es de 0 grados centígrados o 273 grados Kelvin. Para establecer las relaciones entre las velocidades de los gases utilizamos la fórmula. La primera parte del procedimiento es hallar las masas molares de estos dos gases. Para la masa molecular del hidrógeno sabemos que en la tabla periódica aparece que su masa atómica es de una UMA, o sea, una unidad de masa atómica, pero como son dos átomos se multiplica por 2, originando una masa molecular en total de 2 unidades de masa atómica, y esa masa molecular expresada en gramos recibe el nombre de masa molar, que para el hidrógeno es de 2 gramos. Averiguamos la masa molar del oxígeno. El oxígeno tiene una masa atómica de 16 unidades de masa atómica. Como la molécula está formada por 2 átomos, también se multiplica por 2, dando una masa molecular de 32 unidades de masa atómica. Y esta cantidad tomada en gramos da una masa molar para este gas de 32 gramos. Al tener ya estas dos masas molares podemos aplicar la fórmula y hacemos el reemplazo de las masas molares. Al realizar esta división nos da como resultado 16 y la raíz cuadrada de 16 es igual a 4. En consecuencia, la relación entre la velocidad del hidrógeno y la velocidad del oxígeno cuando se difunden es
de 4. Esta es una razón matemática. Este 4 está indicando que cuando la velocidad del hidrógeno es de 4, la velocidad de las moléculas del oxígeno es de 1. Si la tomamos en centímetros, diríamos que en el aire el hidrógeno se puede difundir a una velocidad de 4 centímetros por cada segundo, mientras que las moléculas del oxígeno se difunden a una velocidad de 1 centímetro por cada segundo. En esta tarjeta aparece el enlace del tutorial sobre peso atómico, número de Avogadro y mol, también sobre peso molecular o masa molecular, o también llamada masa molar. Los estamos invitando a que lo visiten, inclusive lo compartan y se suscriban a este canal. A continuación podemos averiguar la relación entre estas velocidades, pero aplicando la fórmula en donde se relacionan las densidades. Para ello realizamos el reemplazo de las densidades del oxígeno y del hidrógeno, y al hacer esta división da como resultado raíz cuadrada de 15.9, y la raíz cuadrada de este valor es igual a 3.99, o sea aproximadamente 4. Hemos encontrado que la relación entre estas velocidades es igual a 4. Igual resultado al obtenido cuando se aplicó anteriormente la de la relación de las masas molares. Enseguida hacemos un resumen de todos los dos procedimientos que hicimos anteriormente. Esta en donde se aplicó la de las masas molares y esta en donde se aplicó la de las densidades de los gases. Aquí se hicieron los respectivos reemplazos, luego se obtuvieron los valores. Se aprecia que se obtuvieron iguales resultados en las relaciones entre las velocidades de estos dos gases cuando se difunden. Finalmente, vamos a ampliar la explicación de este ejercicio para entender mejor la ley de Graham o relación de velocidades de los gases. Si el gas hidrógeno se difunde, o sea que sale de este recipiente, su velocidad será de 4 metros sobre segundo. En cambio, las moléculas del oxígeno al difundirse al espacio saldrán con una velocidad de 1 metro por cada segundo. Apreciemos en el siguiente modelo la velocidad de difusión de las moléculas de los dos gases. Se observa que la velocidad de las del hidrógeno es mayor con respecto a la velocidad de difusión de las moléculas del oxígeno. Si la distancia que recorren es de 20 metros, por ejemplo, y la velocidad de difusión del hidrógeno es de 4 metros por cada segundo, tardarán 5 segundos para llegar a la parte superior, mientras que las moléculas del oxígeno con una velocidad menor, que es de 1 metro por cada segundo, tardarán 20 segundos. Los enlaces que aparecen a continuación corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.